Las noches pueden ser largas y silenciosas para un policía en turno, pero a veces, la oscuridad esconde cosas que desafían toda lógica. Hay historias que no aparecen en los informes, relatos que los oficiales comparten en susurros entre compañeros, experiencias que les hacen cuestionar lo que es real. Desde llamadas de auxilio imposibles hasta encuentros con lo desconocido, estas son historias aterradoras que han vivido policías trabajando en turnos nocturnos y que nunca olvidarán. Trabajar en la morgue no es solo un desafío físico, sino también psicológico. A menudo, el silencio inquietante y la oscuridad de la noche son interrumpidos por sucesos extraños que desafiaban la lógica. Para los empleados, cada jornada se convierte en una lucha constante entre la realidad y lo inexplicable. A veces, los muertos parecen dejar algo más que sus cuerpos, algo que los vivos no pueden entender, pero que los que han estado allí saben que es real. Estos relatos son las experiencias vividas por aquellos que han trabajado en las sombras de la morgue, donde la muerte y el misterio se entrelazan de maneras aterradoras. 1. El detenido que ya estaba muerto. Nunca había creído en fantasmas. No en el sentido clásico, al menos. Trabajé en la policía durante más de 10 años y, aunque había visto cosas que podían helarle la sangre a cualquiera, siempre había una explicación racional. Hasta aquella noche. Aquella maldita noche que cambió por completo mi manera de ver el mundo. Era casi la medianoche cuando recibimos el reporte de un hombre alterando el orden en una zona industrial abandonada. El tipo estaba gritando en plena calle, golpeando puertas de bodegas vacías y asustando a los pocos vigilantes que quedaban en la zona. No era un sitio donde la gente caminaba sin razón, y mucho menos a esas horas. Mi compañero y yo llegamos en la patrulla y lo vimos de inmediato. Alto, delgado, vestido con ropa vieja y sucia. Su cabello enmarañado le caía sobre la cara, y sus manos temblaban de una forma extraña, casi antinatural. Nos miraba fijamente mientras nos acercábamos, con unos ojos hundidos y oscuros que parecían tragarse la poca luz de los faroles callejeros. Señor, necesito que se tranquilice y nos diga qué está haciendo aquí, le dije, con la mano cerca de la funda de mi pistola. El hombre inclinó la cabeza a un lado, como si tratara de entender mis palabras. Su boca se movió, pero no se produjo sonido alguno. Fue entonces cuando mi compañero decidió esposarlo, más por precaución que por agresión, ya que no estaba armado. Lo subimos a la patrulla y nos dirigimos a la estación. Durante el trayecto, el tipo no dijo una sola palabra. Solo respiraba de manera pesada, como si tuviera algo atorado en la garganta. Cada tanto, sentía que me miraba por el espejo retrovisor, pero cada vez que volvía la vista, sus ojos estaban cerrados. Al llegar, lo ingresamos en la sala de retención para ficharlo. Ahí fue cuando todo se torció. El oficial de registro, un tipo curtido en la fuerza, tomó su información, nombre, edad, domicilio. El detenido apenas respondió con murmullos, pero lo suficiente como para completar los datos. Cuando tomamos sus huellas y las ingresamos al sistema, la computadora tardó más de lo normal en procesarlas. Cuando finalmente mostraron los resultados, la pantalla apareció varias veces antes de revelar la ficha del hombre. Luis Alberto Montalvo. Fallecido el 23 de junio de 2018. Me reí, pensando que era un error del sistema, pero el oficial de registro no se rió. De hecho, su rostro palideció de inmediato. Esto no es posible, susurró. Debe ser un error, insistí. No, no es un error. Yo estuve en su caso. Este hombre murió en prisión hace 5 años. El ambiente en la sala se volvió helado. Miré a mi compañero y vi que su expresión reflejaba lo mismo que sentía yo, incredulidad y un miedo primitivo que comenzaba a arraigarse en nuestros huesos. Giré la cabeza lentamente hacia la celda donde habíamos metido al tipo, y mi sangre se congeló. Estaba ahí, sentado en el banco de concreto, con los ojos cerrados y la cabeza ladeada. Su piel, que antes parecía pálida pero viva, ahora tenía un tono grisáceo. Sus labios se habían vuelto morados, y su pecho ya no se movía.
Corrimos hasta la celda y abrimos la puerta. Lo sacudimos, pero estaba rígido. Sin pulso. Sin respiración. Como si llevara horas muertas. El médico forense tardó en llegar, pero cuando lo hizo, confirmó lo que todos temíamos. El hombre llevaba muerto, al menos, desde hace varias horas. Eso no tiene sentido, insistí. Lo arrestamos hace menos de media hora. Estaba caminando, respirando. Estaba vivo. El forense nos miró con una mezcla de confusión y miedo. No sé qué decirles, oficiales, pero este hombre murió hace mucho. No hay signos de lucha ni de trauma reciente. Es como si simplemente regresó a donde debía estar. Nadie en la estación habló de lo que pasó esa noche. El informe fue archivado con una explicación vaga sobre un error en el sistema y una posible condición médica previa. Pero mi compañero y yo sabemos la verdad. Sabemos lo que vimos. Desde entonces, no puedo evitar preguntarme, ¿cuántas otras veces ha ocurrido lo mismo sin que nos demos cuenta? ¿Cuántos de los que arrestamos, en realidad ya están muertos? 2. El hospital cerrado. Años en la fuerza policial me han enseñado a enfrentar situaciones extremas con la cabeza fría. Pero lo que viví aquella noche me dejó una marca imborrable. Eran las 2:37 de la mañana cuando recibí el llamado. Un guardia de seguridad, visiblemente alterado, reportó luces encendiéndose dentro de un hospital abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar había sido clausurado hacía más de una década, después de un incendio que consumió gran parte del ala oeste. Nadie entraba allí. Nadie tenía razones para hacerlo. Cuando llegué, la luna llena iluminaba la fachada agrietada del hospital. Era un edificio imponente, de 5 pisos, con ventanas rotas y muros cubiertos de grafiti. La entrada principal estaba asegurada con una gruesa cadena y un candado oxidado, pero al rodear el edificio, encontró una puerta trasera apenas entornada. No me gustó la sensación de estar ahí. Algo en el aire estaba denso. Un silencio incómodo me envolvía, como si la noche misma contuviera la respiración. Empuñando mi linterna y mi arma reglamentaria, entrada. El primer pasillo era largo y frío, con el suelo cubierto de polvo y escombros. Cada paso que daba levantaba partículas en el aire, y el sonido de mis botas resonaba con un eco inquietante. Revisé las primeras habitaciones, camillas oxidadas, estantes vacíos, muebles cubiertos de sábanas sucias. Nada fuera de lo normal. Seguí avanzando, registrando cada rincón. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un bip electrónico, lejano, apagado. Me quedé helado. Los monitores de signos vitales no deberían estar funcionando. El hospital no tenía electricidad desde que fue clausurado. Pero ahí estaba, un pitido tenue, intermitente, como si alguien acabara de conectar una máquina de soporte vital. Mi pulso se aceleró. Siga el sonido hasta un pasillo más estrecho, donde las sombras parecían más densas. Al doblar la esquina, el sonido cesó abruptamente. El silencio volvió, aún más opresivo. Y entonces, las luces parpadearon. Solo fue un destello, pero en ese breve segundo, vi algo al final del pasillo. Una figura alta, delgada, con una bata hospitalaria raída. No me moví. Mi entrenamiento me decía que anunciara mi presencia, pero mi instinto gritaba que corriera. Tomé aire y hablé con voz firme. Policía. Si hay alguien aquí, salga con las manos en alto. Nadie respondió. Mi linterna iluminó el pasillo, pero ya no había nadie. Caminé con cautela, con el arma en alto. Cuando llegué al punto donde había visto la figura, solo encontré una silla de ruedas volcada. Pero lo peor fue lo que vi en la pared. Con letras rojas, alguien había escrito, no deberías estar aquí. Me invadió un escalofrío helado. Me giré de inmediato, convencido de que alguien estaba detrás de mí. Nada. Pero en ese instante, la silla de ruedas se movió sola.
No rodó lentamente. No fue un leve empujón. Salió disparada hacia mí, como si una fuerza invisible la hubiera lanzado. Me aparté justo a tiempo y la silla chocó contra la pared con un estruendo metálico. Decidí no perder más tiempo. Me dirigí hacia la salida con paso rápido, pero al girar hacia el pasillo principal, sentí un aliento frío en mi nuca. Y luego, un susurro. Un murmullo bajo, gutural, imposible de entender. Corrió. No me importó la profesionalidad ni la valentía. Corrí como nunca antes lo había hecho. Llegué a la puerta trasera y la empujé con fuerza, saliendo a la fría noche. Al girarme para ver si alguien me seguía, la puerta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. Regresé a la patrulla, intentando controlar mi respiración. Saqué mi radio y reporté el incidente. Minutos después, llegaron 2 patrullas más. Entramos juntos al hospital. Pero adentro no había nada. No había sillas de ruedas, ni monitores encendidos, ni inscripciones en las paredes. Solo polvo y silencio. Desde esa noche, evita esa parte de la ciudad. Y cada vez que paso por ahí, aunque sea a lo lejos, siento la misma sensación en el aire, denso, pesado, como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración. Como si algo me esperara para regresar. 3. La llamada de mi propio número. Las noches en patrulla siempre tienen un aire distinto. El frío se siente más cortante, las calles parecen alargarse y el silencio pesa más de lo normal. Esa noche en particular, el viento era fuerte y racheado, arrastrando hojas secas por la carretera como si algo invisible estuviera moviéndolas a propósito. La radio en mi patrulla apenas murmuraba estática de fondo, y las luces intermitentes de la ciudad a lo lejos parecían parpadear con más intensidad de lo normal. Era un turno tranquilo, demasiado tranquilo para mi gusto. Estaba patrullando una zona rural a las afueras del condado, un sector donde las casas estaban separadas por largos tramos de carretera oscura y los postes de luz apenas iluminaban unos metros a la redonda. Llevaba ya casi 4 horas en ruta y no había recibido ningún informe extraño. La monotonía del trabajo nocturno me había hecho entrar en un estado de alerta relajado, donde todo parecía en calma, pero mis sentidos estaban siempre listos para reaccionar. Fue entonces cuando la radio crujió de golpe. Primero pensé que era interferencia, porque a veces pasa en estas zonas donde las señales se mezclan con estática. Pero no era estática. Era una respiración. Un sonido ahogado, entrecortado, como si alguien estuviera al otro lado de la línea tratando de decir algo sin fuerzas suficientes. Unidad 49, ¿me copias? Dije al micrófono, esperando que fuera algún oficial en la frecuencia. No hubo respuesta. Solo más respiración, más profunda esta vez. Luego, un silencio pesado. No lo pensé mucho y seguí conduciendo. Pero entonces, mi celular vibró en el asiento del copiloto. Lo miré de reojo y sentí un escalofrío recorrerme la espalda, la llamada entrante era de mi propio número. Me quedé quieto por un instante, viendo la pantalla brillar en la oscuridad del auto. No podía ser un error. Alguien estaba llamando desde mi propio teléfono. Pero yo tenía el mío en la mano. El timbre sonó varias veces hasta que, finalmente, mi dedo, casi temblando, deslizó la pantalla para contestar. ¿Quién habla? Mi voz sonó más grave de lo que esperaba, tal vez por la tensión. Al principio, solo escuché un eco, como si mi propia voz se reflejara a través del teléfono. Luego, un sonido apenas perceptible, un murmullo, lento y arrastrado, como alguien repitiendo algo en voz baja. Auxilio, susurró la voz. Mi sangre se congeló. Porque la voz era la mía. ¿Quién eres? Pregunté, sintiendo que el sudor se acumulaba en mi cuello. La respiración pesada volvió, como si estuviera escuchando mi propio jadeo en la línea. Y entonces, un crujido. Algo como el sonido de una puerta abriéndose muy despacio, pero amplificado, como si estuviera justo al lado de mi oído.
Los vellos de mis brazos se erizaron. Revisé el retrovisor, convencido de que alguien estaba detrás de mí, dentro del auto. Pero no había nadie. Solo la luz roja de la radio parpadeando en la oscuridad. «Soy tú», dijo la voz al otro lado de la línea. Mi mano se tensó alrededor del volante. Corté la llamada de inmediato y mi respiración salió en un jadeo involuntario. La patrulla se sintió sofocante, como si el aire de repente se hubiera vuelto más espeso. Miré mi teléfono. No había registro de la llamada. Como si nunca hubiera sucedido. El frío en mi nuca se intensificó. La patrulla se detuvo en una intersección y las luces iluminaron un camino sin salida que llevaba a un viejo granero abandonado. Un presentimiento oscuro se instaló en mi estómago. Algo en ese lugar me llamaba, y no de una manera natural. Tomé la radio y pedí confirmación de la última llamada que había recibido en frecuencia. Central respondió con confusión. No había registro de ninguna transmisión reciente. Estaba solo en la carretera. Y algo más estaba conmigo. La radio crujió de nuevo. Esta vez, la voz no era un susurro. Era un grito. Mi propio grito. Y venía de afuera del auto. Giré bruscamente la cabeza y, por un segundo eterno, vi algo reflejado en la ventana del copiloto. Una sombra. No la mía. Alguien estaba de pie justo al otro lado del vidrio, mirándome con los ojos vacíos, la boca abierta como si estuviera gritando sin emitir sonido. No lo pensé. Aceleré la patrulla sin mirar atrás. El camino se extendía delante de mí como un túnel interminable de oscuridad, y mi corazón latía tan rápido que apenas sentía mis propios pensamientos. La radio sonó una última vez. «Voy por ti». Y entonces, todo se apagó. Cuando desperté, la patrulla estaba detenida en el arcén de la carretera, el motor aún en marcha. Miré la hora. Eran las 3:15 de la mañana. No recordaba haberme detenido. No recordaba haber cerrado los ojos. Pero el teléfono, en el asiento del copiloto, tenía una nueva llamada en su historial. Duración, 3 minutos y 15 segundos. Proveniente de mi propio número. No patrullé esa zona nunca más. 4. La mujer en la cámara de seguridad. Las madrugadas en la estación de policía solían ser tranquilas. A veces demasiado tranquilas. La mayoría de los casos que atendíamos en el turno nocturno eran rutinarios, un par de borrachos causando problemas en la calle, alguna denuncia de música demasiado alta o, en el peor de los casos, un robo menor. Pero aquella noche fue diferente. Aquella noche me tocó vivir algo que, hasta el día de hoy, me persigue cada vez que cierra los ojos. Todo comenzó alrededor de las 3 de la mañana. Yo estaba solo en la sala de monitoreo, revisando las cámaras de seguridad de la estación. Había tomado 2 tazas de café en un intento por mantenerme despierto, pero el silencio y la monotonía de la vigilancia hacían que mis párpados pesaran cada vez más. En la pantalla, las imágenes de los pasillos vacíos y la entrada principal se sucedieron una tras otra. Todo parecía normal, hasta que, de repente, algo llamó mi atención. En la cámara enfocada hacia la entrada principal, una figura estaba de pie, justo al otro lado del vidrio. Una mujer. No se movía, no hacía ningún gesto para llamar la atención. Simplemente estaba ahí, de pie, con la cabeza levemente inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando a través de la cámara. Me enderecé en la silla y entrecerré los ojos para verla mejor. Llevaba un vestido blanco sucio, como si hubiera caminado por el lodo o dormido en la calle. Su cabello era largo, enmarañado, y cubría parcialmente su rostro. No podía distinguir sus facciones con claridad, pero había algo en su postura que me erizó la piel. Pensé que quizás se trataba de una persona sin hogar buscando ayuda, así que tomé mi linterna y me dirigió a la entrada. La estación estaba completamente en silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes del pasillo. Caminé con paso firme y, al llegar a la puerta de vidrio, miré hacia afuera,
pero allí no había nadie. Fruncí el ceño y salí al exterior. Miré a ambos lados de la calle, pero la noche estaba desierta. No había señales de la mujer. Solo el sonido distante de algún coche pasando por la avenida y el eco de mis propios pasos en el pavimento. Tal vez se fue antes de que yo llegara, pensé. Suspiré y regresé al interior, convencido de que había sido mi imaginación jugándome una mala pasada. Volví a la sala de monitoreo y me dejó caer en la silla con un suspiro. Pero justo cuando estaba a punto de tomar otro sorbo de café, mis ojos se clavaron en la pantalla de la cámara. La mujer estaba de nuevo allí. En el mismo sitio. En la misma postura. Pero esta vez, con la cabeza ladeada en el otro sentido, como si supiera que yo había salido a buscarla y estaría burlándose de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda y el café casi se me resbala de las manos. Giré rápidamente hacia la puerta, pero al mirar por la ventana, nada. La entrada estaba completamente vacía. Miré la pantalla y ahí seguía ella. La imagen era en vivo, no había posibilidad de error. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Por instinto, revisé el resto de las cámaras para ver si la mujer había entrado por algún otro lado, pero todo lo demás estaba en calma. Solo apareció en la imagen de la entrada, y solo en la cámara. Tomé la radio y llamé a mi compañero de turno. Méndez, ven a la sala de monitoreo. Ahora, le dije con un tono más serio de lo que hubiera querido. Tardó un par de minutos en llegar y, cuando lo hizo, me miró con cara de fastidio. ¿Qué pasa? Mira la cámara de la entrada, le dije, señalando la pantalla. Méndez se inclinó hacia la pantalla y frunció el ceño. ¿Mira qué? Giré la cabeza hacia la imagen y la mujer ya no estaba. La pantalla muestra la entrada vacía. No puede ser, murmuré. ¿Qué viste? Había una mujer. Justo ahí, parada, mirándome. Méndez soltó un respingo. Tal vez era una sombra o algo así. A veces esas cámaras fallan. No. Yo la vi. Incluso salí a buscarla y cuando regresó, aún estaba ahí. Méndez me miró como si estuviera perdiendo la cabeza. Bueno, no hay nadie ahora. Relájate, hombre. Asentí, pero no estaba convencido. Méndez salió de la sala y yo me quedé mirando la pantalla con el ceño fruncido, esperando que la mujer reapareciera. Pasaron los minutos. Nada. El aire en la sala de monitoreo se sintió más denso de lo normal. Había algo en la atmósfera que me ponía inquieto. Y entonces, volvió. Apareció de golpe en la pantalla, pero esta vez, más cerca. Ya no estaba en la entrada. Ahora estaba dentro de la estación, en el pasillo que llevaba a la sala de interrogatorios. Sentí un nudo en el estómago. Tragué saliva y cambio de cámara. La mujer ya no estaba en el pasillo. Mueva la vista rápidamente a otra cámara. Nada. Era como si hubiera desaparecido de la nada. Un sonido en el pasillo me hizo girar la cabeza. Un susurro. Algo que apenas si pude distinguir. Un frío helado recorrió mi espalda. Me puse de pie lentamente, mi mano temblando sobre la radio. Méndez, vuelve aquí, susurré. Pero la estática fue lo único que obtuve como respuesta. Giré la vista de nuevo hacia la pantalla, y casi se me detiene el corazón. La mujer estaba justo allí, en la cámara de la sala de monitoreo. Su rostro, pegado al lente. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno. Sus ojos, completamente negros, parecían mirarme a través de la pantalla. Y entonces, la imagen se volvió estática. Un golpe seco resonó en la puerta de la sala. Me quedé paralizado. Otro golpe. Más fuerte. Mi respiración era agitada. Me acerqué con cuidado a la puerta, mi mano temblando al extenderse hacia la manija. Giré el pomo y abrí de golpe. No había nadie. Solo el pasillo vacío y el eco de mi propio aliento acelerado.
Desde aquella noche, evité quedarme solo en la sala de monitoreo. Pero hay algo que aún me atormenta. Cada vez que paso por los pasillos de la estación, tengo la extraña sensación de que alguien me está observando. Y a veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar un susurro, llamándome por mi nombre. 5. El hombre que no existe. Esa noche hacía frío. No el frío normal de la madrugada en la ciudad, sino uno que se sentía extraño, como si la temperatura descendiera solo a mi alrededor. Había poca actividad en la zona, apenas algunos autos pasando y uno que otro transeúnte apurado. Era mi turno de patrullar las calles cuando lo vi por primera vez. Estaba parado en la esquina de un callejón, bajo la luz parpadeante de un farol. Un hombre de contextura delgada, con una chaqueta larga y un rostro que apenas podía distinguir en la penumbra. No parecía hacer nada ilegal, pero algo en él me incomodó. Había aprendido en mi instinto, así que detuve la patrulla y bajé la ventanilla. ¿Se encuentra bien, señor?, pregunté. El hombre no respondió de inmediato. Solo se quedó ahí, de pie, como si no me hubiera oído. Cuando estaba a punto de insistir, giró la cabeza lentamente y me miró. Algo en sus ojos me puso los nervios de punta. No era la mirada de alguien asustado ni la de un delincuente atrapado, sino la de alguien que no debería estar allí, alguien que no pertenece. Decidí bajar el auto. Señor, necesito que me muestre su identificación. Sin decir una palabra, el hombre metió la mano en su chaqueta y sacó una billetera vieja, de cuero gastado. Tomé su identificación y encendí mi linterna para verla mejor. Nombre, Eduardo Morales. Fecha de nacimiento, 15 de julio de 1980. Dirección registrada en una zona que, si mal no recordaba, había sido demolida hacía años. Pero lo peor fue cuando miré la foto. No porque fuera diferente a él, sino porque era exactamente igual. La misma expresión, la misma ropa, como si la foto hubiera sido tomada esa misma noche. Un escalofrío me recorrió la espalda. Traté de mantener la compostura y decidí verificar su información por radio. Mientras esperaba la respuesta de la central, volvió a mirarlo. No se había movido ni un centímetro, seguía con la misma postura, el mismo semblante, como si no le importara lo que estaba pasando. La radio crujió. Oficial, no hay registros de un Eduardo Morales con esa descripción ni con ese número de identificación en el sistema. Eso no era posible. Tal vez la base de datos estaba fallando o había un error en el ingreso de información. Respiré hondo y miré nuevamente la foto. Y entonces, algo cambió. No sabía cómo describirlo en ese momento, pero juro por Dios que la expresión de la imagen ya no era la misma. Ya no tenía la mirada neutra de antes. Ahora me observaba. Devolví la billetera con la mano algo temblorosa y le pedí que me acompañara a la patrulla. No se resistió. Caminó con calma hasta el asiento trasero y se sentó sin decir una sola palabra. Cerré la puerta con llave y me senté en el asiento del conductor, pero no arranqué de inmediato. Lo miré por el espejo retrovisor y él me miró a mí. No con ojo ni miedo, sino con reconocimiento. Conduje hacia la estación sin despegar la vista del camino. No quería mirarlo otra vez. Algo dentro de mí me decía que, si lo hacía, algo cambiaría. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí su respiración. No el sonido, sino el aliento en mi cuello, como si estuviera demasiado cerca. Lo vi en el espejo y seguía sentado en el asiento trasero, pero la sensación de su aliento permaneció en mi piel como un eco. Al llegar, lo escolté hasta la oficina del sargento. Le entregué la identificación y le expliqué la situación. El sargento la miró y frunció el ceño. «Esto es imposible», murmuró. «¿Qué pasa?». Me pasó el documento y casi se me cae de las manos. La foto ya no estaba. Solo un espacio vacío donde antes había un rostro. Volteé a mirar al hombre. Seguía con la misma expresión, pero ahora sonreía.
Una sonrisa ligera, apenas perceptible, pero ahí estaba. Sin esperar órdenes, lo llevé a una de las celdas y lo encerré. Cuando regresó a la oficina, el sargento ya había intentado buscarlo de nuevo en el sistema. Nada. No existía. No había rastro de él en ninguna base de datos. Decidí volver a la celda para hacerle más preguntas. Pero cuando llegué, la celda estaba vacía. No había forma de que se hubiera escapado. La única entrada estaba bajo vigilancia y ningún oficial lo había sacado. No había cámaras en esa parte del recinto, pero lo más extraño era la sensación de que nunca había estado ahí. Como si lo hubiera imaginado todo. Pasé el resto de la noche revisando informes, tratando de entender qué había ocurrido. Nunca encontramos una respuesta. Pero lo peor llegó días después. Revisando las cámaras de la patrulla, quise ver la grabación del momento en que lo detuve. Lo único que mostraba la cinta era a mí, estacionándome, bajando, hablando con alguien que no estaba allí. Luego, regresando solo a la patrulla y manejando hacia la estación. Pero eso no es lo que más me aterró. Lo que realmente me heló la sangre fue ver el reflejo en el espejo retrovisor. Porque cuando avancé cuadro por cuadro, ahí estaba. En el asiento trasero. Mirándome. Sonriendo. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.